Como primer tema, explicaré lo de perímetros y áreas con triángulos. Antes de proceder al ejercicio, les explicaré algo. Definición de perímetro y área. El perímetro es la medida del contorno de una figura y se mide en unidades lineales, como el centímetro y el metro, etc. La fórmula del perímetro es lado más lado más lado, igual a perímetro. El área es la medida de la superficie que abarca una figura y se mide en unidades cuadradas como centímetros cuadrados, metros cuadrados, etc. Y la fórmula de el área es base por altura sobre 2. Aquí tenemos un ejercicio. Para sacar el área de este ejercicio sería sumar 16,16 más 16,16 más 12, que nos daría un resultado de 44,32 centímetros. Y para sacar el área es base por altura sobre 2. La base mide 12 centímetros y la altura es de 15 centímetros. Si lo multiplicamos nos da el resultado de 180 centímetros. Y ese 180 centímetros lo dividimos entre 2, nos da un resultado de 90 centímetros. El área sería de 90 centímetros y el perímetro sería de 44,32 centímetros. Ahora veremos el tema 2, congruencias y semejanzas. Concepto de congruencia. Un ejemplo de congruencia de figuras geométricas es el que se muestra en la siguiente imagen. Al sobreponerlas coinciden todas sus partes correspondientes, homólogas, por lo que se puede afirmar que ambas parejas son congruentes. Es que las figuras son exactamente lo mismo, las mismas medidas, las mismas figuras, los mismos, todo. Aquí tenemos dos ejemplos de figuras congruentes. Semejanza de figuras. En la vida cotidiana utilizamos modelos a escala que nos permiten tener representaciones de otros objetos de gran tamaño, como los mapas o pequeños, como las células que miramos a través de los microscopios. Mediante estos modelos a escala se puede hacer diseños en diversos espacios de trabajo a través del concepto y semejanza o similitud de figuras geométricas. Es casi, bueno, no es igual que la semejanza, no es igual que la congruencia. Tiene la misma forma y todo, pero no es a fuerzas muy a fuerzas que tengan la misma medida. Y vamos a ir con el ejercicio de semejanza. Ejercicio 1. Observamos estas tres fotografías e indica si son semejantes entre sí y por qué. Vemos la semejanza entre A y B. Entre A y B, 5, la figura A, 5 y 8. B, 7,5 y 12. 8 y 12. 8 y 12 es como 2 tercios de 12. Serían 8. Entonces de 7,5 tendríamos... Entonces 5 es 2 tercios de 7,5. Entonces A y B son semejantes. Ahora veremos la semejanza entre B y C. 12 en 13 es obviamente que no es semejante. Y 7,5 y 9 tampoco obviamente no es semejante. La única semejanza que hay es A y B. Tema 3. Teorema de Tales. Antes de pasar al teorema de Tales tenemos que saber unos conceptos básicos. Triángulos semejantes. Los triángulos semejantes tienen la misma forma, ángulos iguales y todos son proporcionales. Segundo concepto. Las líneas paralelas son aquellas que mantienen la misma distancia y nunca se cruzan. El teorema de Tales dice:
que si trazo una línea paralela a cualquiera de sus lados, voy a obtener triángulos semejantes. Lo primero es ubicar el lado A y B. Aquí tenemos lado A y B. Y trazar una línea igual. Se le pondría de nombre A' y B'. Y así obtienes un triángulo semejante con las mismas formas pero distinto tamaño. Aquí sale una igual. Son iguales, pero no tienen el mismo tamaño. Tienen la misma forma, pero no el mismo tamaño. Aquí son de 90 grados y aquí igual es de 90 grados. Se pueden trazar líneas de diferente forma, pero, que, pero tiene que quedar la misma figura igual a la que se recortó. Si el triángulo se traza una línea paralela, a cualquiera de sus lados se obtiene un triángulo y es semejante al triángulo dado. Es lo mismo que acabo de explicar. Si trazas, hay que primero ubicar A y B en este ejemplo. Y si aquí en este triángulo, ya hicimos la línea A y B, obtenemos un triángulo semejante. Sí, iguales, pero sin el mismo tamaño. Ahora vamos a hacer un ejercicio del teorema de Tales. Para hacer este ejercicio tenemos que tomar datos para obtener una razón. Sombra del árbol es de 12 metros. El piso es de 24 metros y el tamaño del árbol es de 4 metros. Y queremos obtener el tamaño del edificio. Como primera hay que ver el tamaño del piso, que serían 24, y el tamaño del piso al árbol, que serían 12. Entonces sería dividir 12 entre 24, nos daría un resultado de 2. Si lo dividimos serían 2. Me da una razón de 2. La altura del árbol la multiplico por la razón, que es 2. Eso quiere decir que el edificio mide 8 metros. El edificio mide 8 metros. Para el tema 4 no pude usar la computadora porque no le entendí muy bien, pero lo explicaré en el cuaderno. El tema es teorema de Pitágoras. En todos los triángulos rectángulos, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. La fórmula es c al cuadrado igual a al cuadrado más b al cuadrado. El lado más grande es la hipotenusa y representamos con la letra C, y los otros los representamos con A y B, que serían los catetos. Nuestra fórmula sería ubicar y empezar a reemplazar nuestra fórmula. Entonces tendríamos que reemplazar c al cuadrado, que sería 5 al cuadrado. Después de ya reemplazar, tendríamos que multiplicar, que sería 5 al cuadrado. 5 por 5 nos daría 25, 3 por 3 nos daría 9 y 4 por 4 nos daría 16. Ya después de tener nuestros resultados, veríamos que sí se cumple nuestro teorema de Pitágoras. Y así concluiría mis 4 temas. Muchas gracias por su atención y le eché ganas.